Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a viajar al pasado del Gran Concepción, en particular a conocer aquellas librerías con historia, algunas presentes hasta el día de hoy, otras que han desaparecido. ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos hace viajar? ¿Quién es nuestro Marty McFly en temas de historia? En nuestro querido Luis Almendrael, que ya está con nosotros conectado vía Zoom. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenos días chiquillos, ¿qué tal? Contento de poder hablar de este tema, y más aún en el mes del libro, que todavía no termina abril, y todavía tenemos mucho que compartir respecto a este tema que nos apasiona a muchos de nosotros. Por supuesto, Luis. Además, tú como un autor de libros, ¿cierto? Viene de perilla esta conversación, porque seguro en muchas de las librerías que vamos a recorrer hoy, las que siguen, ¿cierto? Vigente hasta el día de hoy, precisamente está tu libro, 1930. Así que conversemos un poquito de esto, porque son tan relevantes las librerías en la historia, no solamente de Concepción, sino que en general en las ciudades. Absolutamente, o sea, las librerías, partamos de la base de cuando se genera toda esta idea del consumo de libros, de poder tener en los lugares para poder comprar, adquirir los libros. Las librerías se alzan como importantes negocios, importantes comercios en las ciudades, y eso uno lo puede ver en cualquier parte, y es muy interesante ver cómo muchas librerías ocupan grandes espacios o se han transformado en íconos también, como ha ocurrido en ciudades como Buenos Aires, en Estados Unidos o en Europa, donde nos encontramos con librerías muy antiguas que a veces ocupan edificios y locales realmente espectaculares. Comencemos por la librería Nacimiento, porque nos vayas contando detalles y vamos viendo también, mira. Exactamente, mira, Nacimiento fue una editorial muy importante en la historia chilena. Nacimiento publicó obras de Gabriela Mistral, como estamos viendo ahí, Desolación, Pablo Neruda, La Bombal, por ejemplo, textos de clásicos, etcétera. La Nacimiento fue una editorial realmente importante en materia de divulgación artística, cultural, etcétera, y en Concepción se podían comprar esos libros Nacimiento en un local ubicado en la esquina de Colo Colo con Barros Arana, el cual vemos en esta fotografía, el edificio después del terremoto de 1939, el cual dañó significativamente el edificio en el cual estuvo esta librería, pero no se destruyó, simplemente se sacó el segundo piso, se modificó de algún modo, se parchó en buen chileno la construcción, y cambia después de nombre, pero siguió vendiendo libros de la editorial Nacimiento y también otras editoriales locales, ojo, en una época en la cual, años 20, 30, en la cual ya también se consumían muchas revistas, ya empezaban a aparecer grandes revistas, como la revista Zig Zag, por ejemplo, de revistas especializadas de cine como Ekran, etcétera. Oye, pero qué antigua historia, la editorial Nacimiento, librería y slash editorial, ¿cierto? Desde 1873. Es brutal cuando uno empieza como a darse cuenta de eso, ¿no? Desde cuando empieza la vida, en el fondo, como uno la conoce, como uno la entiende, con el comercio, porque también una librería, ¿cierto?, se dedica a aquello. ¿En qué partes de nuestro país la podíamos encontrar? Me imagino que no solo acá en la región del Biobío. La editorial Nacimiento. La editorial Nacimiento se podía encontrar en muchas partes, se podía encontrar, bueno, principalmente en Santiago, donde se hacían todos los grandes lanzamientos y donde se podían encontrar locales con, estoy diciendo, gran cantidad de libros. O sea, hay fotografías que muestran los locales en Santiago repletos de libros, porque además era sacaban muchas copias y muchas ediciones. Ahí estábamos viendo Desolación, por ejemplo, que era la tercera edición del libro, entonces se publicaba muchísimo en esta época, y Nacimiento era una máquina, era un motor imparable de publicaciones y, desde un punto de vista editorial. Increíble ahí la foto también, que bueno, hemos revisado varias veces sin duda hay un antes y un después en nuestro país con los terremotos, los desastres naturales, pero no dejan de impactar estos recuerdos. Absolutamente, absolutamente. Y en ese mismo lugar, como yo les decía, el edificio que quedó, digamos, dañado por el terremoto fue reparado. Se parcharon algunas partes, el segundo piso se elimina en gran parte de los recintos, se cierra, se forma una especie de cajita en el segundo piso, y el local se mantiene como librería. Y hay fotografías como esta, que la vimos la semana pasada con otro contexto, que era el contexto de los pasajes, ahora la vemos con otra mirada, donde se alcanza a ver el letrero que dice Librería Atenea, una librería que claramente estaba dedicada a la venta de libros, por supuesto, continuando lo que tenía antes el local de la librería Nacimiento, y también destacando en su nombre, digamos, Librería Atenea, en relación a la famosa revista fundada en 1924 por la Universidad de Concepción, la famosa revista Atenea, también publicada por la editorial Nacimiento en sus inicios.
Qué bonito el homenaje que hace también, ¿no? A esta primera librería y editorial Nacimiento. ¿Por cuánto tiempo estuvo funcionando la librería Atenea? Mira qué lindo tus ejemplares de la revista, me muero. Sí. De acá Mira, los vuelos, de acá hecho, los vuelos. Este de acá es de 1925, que es mi más antiguo ejemplar de Atenea, y este de 1928, en el cual se incluyó un primer artículo sobre arquitectura moderna, de hecho, en nuestro país, un antecedente importante. Y como les decía, justamente arquitectura moderna, hay textos de diferentes autores, hay visiones sobre, incluso hay textos de Pablo Neruda, hay textos de Enrique Molina, por supuesto, rector de la Universidad de Concepción, y la revista Atenea, lo interesante es que se crea en 1924, pero sigue circulando. La revista tiene una vigencia absoluta, se transformó en un importante referente de revista científica en nuestro país y el extranjero. Y con respecto al local de Barros Arana con Colo Colo, lamentablemente este local desapareció a fines de los años 50 en un gran incendio que destruyó por completo el edificio de Colo Colo con Barros Arana, destruyendo no solamente el local de la librería, sino también otros espacios importantes, tiendas, había una fuente de soda y además la famosa galería de arte El Sótano, que se encontraba en el sótano de esta construcción. Mira qué historia también hay detrás de los mismos libros también, donde está, me imagino, comparándolo con algunos libros de ahora, el uso de algunas palabras que ya no se ocupan, el uso de algunas letras entre medio también. Igual es interesante analizar eso, cómo ha ido evolucionando nuestro lenguaje. Absolutamente, absolutamente. Si uno lee libros antiguos o incluso la prensa, cómo escribían los periodistas de antaño, por ejemplo, uno se encuentra con cosas bastante interesantes desde un punto de vista de la redacción, la puntuación, la ortografía, no sé, cosas que para nosotros quizás hoy en día pueden ser un poco discutibles, o oye, pero está mal escrito, o está mal redactado, pero sí, era la manera en que lo hacían. Era la forma en que se escribía antiguamente, Luis. Y bueno, antiguamente la Municipalidad de Concepción no estaba ubicada donde la conocemos hoy, ¿cierto? Ahí en O'Higgins, entre Rengo y Caupolicán, sino que estaba frente a la plaza. Hemos conversado de este edificio en otras oportunidades, ¿cierto? Nos acordamos sobre todo por la parte del techo, que lo hemos hablado en bastante profundidad. Pero abajo habían locales comerciales y entre ellos librerías. Exactamente, en ese magnífico edificio municipal que en el primer piso tenía varios locales, como la farmacia Radium en la esquina o la óptica Shumi en el otro extremo del edificio. Justo en el centro estaba la librería Merino, la puerta principal de la municipalidad, y a su derecha la librería Espinosa Allende. Dos locales muy importantes también que formaron parte de estas dinámicas comerciales del centro penquista. Imagínense, municipalidad, ópticas, la farmacia, habían teléfonos públicos, de hecho, por el lado de Barros Arana. Por lo tanto, claro, había una dinámica comercial muy importante en ese sentido, en este edificio tan importante de Concepción. Y simbólico también que hubiesen librerías en un edificio municipal, en la municipalidad directamente de Concepción, o sea, las personas que iban a hacer sus trámites a la municipalidad, a sacar sus papeles, etcétera, todo lo que hacemos, ¿cierto?, al día de hoy también. Abajo se encontraban con cultura, con libros. Ojo que hay algunos municipios que lo hacen. Por ejemplo, el municipio de Las Condes en Santiago, en el edificio que tienen ellos, que además es muy bonito, tiene abajo espacio para el arte y la cultura, tiene una pequeña sala de actividades también. Ah, claro, claro. Es muy interesante esta alianza de repente entre edificios públicos o edificios culturales que además incluyen un espacio de librería o incluso de repente bibliotecas también, más pequeñitas, que pasan a ser recintos muy importantes. El GAM, por ejemplo, en Santiago también, como centro cultural importante, un edificio cívico, es decir, un edificio cívico, también tiene una librería en la cual se pueden encontrar textos de todo el país, autores de toda la nación. Sí, pues, es relevante que hayan, creo que, insisto en el simbolismo, la importancia que tiene que un edificio municipal, un edificio público en el fondo, si va a tener comercio también sea y que apunte a aquello. Tenemos el detalle, entiendo también, de cada una de las librerías que está abajo ahí en la municipalidad, ¿no? Partamos con la librería Merino. La librería Merino se encontraba justamente ahí, había un lustrín, se vendían revistas, se vendían juegos de azar también, se vendían novelas y folletines y cosas de ese tipo. Era un local bastante pequeño y ahí quiero destacar algo que comentó un lector de la página el año 2014, que yo estaba esperando el momento apropiado para poder compartir esta información que el señor Ricardo Navalón entregó, que es de su mamá, la señora Teresa Navalón, oriunda de Tomé, que
fue su primer trabajo, ser digamos, trabajar como vendedora en la librería Merino. Y la podemos ver en esa imagen de la derecha, en el local, rodeada de revistas Ekran y revistas de otro tipo, además de boletos de lotería y muchas otras cositas más que se venden en esa gran vitrina. Un agradecimiento muy grande al señor Ricardo Anabalón por esta fotografía y por complementar también este relato sobre las librerías y también sobre la municipalidad antigua de Concepción. Sí, pues lindo poder viendo cómo las fotografías también nos ayudan a perpetuar y a recordar. Imagínate esa imagen ahí que estamos viendo de la mujer ahí vendiendo. ¡Qué hermosa! Tremendo. ¡Qué hermosa ella! Me quedé como pegada ahí mirando, parece una pintura. Y mira también la fotografía que está ahí colgada. No sé qué será, una revista, no sé qué revista será también, pero tienen portada. Es una revista Ekran. Revista Ekran. Ekran, sí, una revista de cine, y que la década del 30, estas fotos de 1936, aproximadamente, 36 al 39. Y en esta fotografía uno ve cuando las primeras revistas Ekran eran muy grandes, eran un formato gigante, en comparación a los que conocemos hoy como revistas. Y claro, ocupaban una porción muy importante en las vitrinas y en los kioscos de aquel entonces. Oye, súper hermosa, en serio, de verdad, la imagen es, pero así, una joyita. Y ahí estamos revisando la otra librería, ¿no? La librería Espinosa. La librería Espinosa, que estaba a la derecha, digamos, de la puerta principal de la municipalidad, fundada por el señor Espinosa Allende y administrada por el señor Espinosa Rojas durante las décadas del 40 y 50, su hijo. Una librería bastante interesante, porque además uno podía encontrar artículos de regalo, tenía una imprenta también. La verdad no tengo muchos antecedentes de estas librerías como eran en su interior por la ausencia de fotografías, pero se presume que además tenían muchos otros artículos de oficina y cosas de lo que conocemos hoy también como librerías, cosas de papelería, objetos de ese tipo. Claro. Pero siempre es importante los libros, las novelas y también, por supuesto, las revistas. Hay que ir sumándole a la venta de los productos principales. Porque revisemos ahora la librería Cervantes. La librería Cervantes, que apareció de casualidad en una postal que un gran amigo, Pablo Regada Pizarro, se dio para el libro Concepción 1930, y haciendo zoom en esta fotografía, que es presumiblemente fines del 38, diciembre del 38 o enero del 39, antes del terremoto, nos encontramos con este pequeño local de la librería Cervantes, que dice que vende libros, está el letrero hacia la derecha, y en su letrero colgante habla también de una cigarrería y lustril. Es interesante cómo también se combinaban otras cosas y se vendían también en este tipo de locales. La librería Cervantes se ubicó en un edificio que se destruyó producto del terremoto del 39 y fue reemplazado por la compañía de gas, actual tienda Ripley, en Barros Arana, esquina el actual pasaje Portales, y estuvimos conversando la semana pasada. Qué belleza, y creo que es como muy de librería antigua, no solo tener libros, sino que además los artículos de papelería, y en este caso, ¿cierto? Lustrín, no me imagino, era un servicio de ilustrar zapatos. Claro, o sea, bueno, habían de todo. Mira, era de una todo un época, poquitito. digamos. Y en la librería Universo, por el nombre uno pensaría que también tiene de todo. La editorial Universo fue muy importante también, fue una editorial muy asociada también al periodismo chileno. La librería Universo vendía libros zigzag, como se puede ver en el letrero, otra editorial importante asociada a revistas importantes, como la misma revista Zigzag, fundada en 1906. La librería Universo se encontró en los locales del primer piso del Hotel Ritz, ubicado en la esquina Aníbal Pinto con Barros Arana, y la librería Universo publicaba revistas como la Ekran. ¿Okay? Entonces era bien interesante también esta dinámica entre las publicaciones, que eran tan poderosas. O sea, estamos hablando de una época en la cual se vendían muchas revistas y se vendían muchos libros en Chile. Zigzag extiende el negocio de la revista, pasando los libros a la publicación de novelas, a teniendo autores en su catálogo, y además la librería Universo era bien famosa porque siempre ocupó locales bien modernos. ¿Okay? En el caso de Concepción se instala en el Hotel Ritz. En el caso de Chillán, se instala en el primer piso del edificio de los Dos Cuyanos, en pleno centro de Chillán. Ambas obras, Chillán y Concepción, modernas, resistentes, soportaron el terremoto de 1939 y fueron también reconocidas por ese hecho. No, es increíble cómo también estamos viendo otra Concepción, otro Concepción muy, muy europeo, muy distinto a cómo es hoy día, que muy lindo no es, para no decir de otra cosa. Exactamente, es verdad. El paisaje urbano de la época, fíjense cómo estamos. Bueno, estas fotografías de 1950, ¿ok?
Y fíjense los letreros luminosos, todos esos letreros eran de color. Claro. Tenían diferentes tonalidades, azules, verdes, lilas, violetas. Imagínense el efecto de noche, de ver la ciudad iluminada con tantos Además, colores. Algo así como Broadway. Sí, todo el rato, muy Broadway, en realidad muy como bonaerense también, ¿no? Yo la verdad no conozco esa ciudad, sé que es maravillosa, pero no he ido. Lo que sí me han comentado mucho es eso, el aire europeo que tiene y la presencia además de mucha cultura. Mucho arte, mucha cultura, muchos locales comerciales dedicados a eso. Nosotros estamos como al debe, si nosotros recorremos lo que más nos vamos a encontrar son carcasas de teléfono en el centro de Concepción, lamentablemente. Mientras pasamos a la librería Matus, Luis, me gustaría preguntarte también, estas librerías, si no me equivoco, estamos hablando más o menos, convivieron en la misma época, ¿o no? ¿O Claro. son de distintas épocas? Claro, son principalmente, algunas convivieron al mismo tiempo, otras fueron cerrando o se transformaron, también producto de diferentes hechos. Por ejemplo, la librería Atenea, antigua Nacimiento, desapareció ya después del incendio del local, y también la librería Universo también cambia por los años 60 cuando se remodela la parte de los terroristas bajos y aparecen nuevos locales. La librería Matus, por ejemplo, ocupó los bajos del edificio Urrejola, la casa de la señora Carmen Urrejola del Río, conocida también como Palacio Castellón, actual casa comercial que ocupó este edificio histórico, que lo hemos hablado en algunas oportunidades, y uno de los locales que formaba parte de la batería original del primer piso de esta gran casa fue la librería Matus, junto a la casa Greyfox, que aparece un poquito más atrás del letrero, que vendía radios y pieles, una cosa bastante diferente para la época. La librería Matus seguía la misma lógica: libros, cuadernos, artículos de oficina, artículos, digamos, de escolares también, por supuesto. Le llegaron algunos comentarios de gente que también recordaba haber pasado a la librería Matus a comprar papeles, cosas de ese tipo, cosas para el colegio principalmente, y era parte también de esa dinámica del comercio de Barros Arana, ¿cierto? Cuando Barros Arana todavía no era paseo peatonal. Recordemos que Barros Arana era una calle como cualquier otra en la cual pasaba transporte público, automóviles, taxis, etc. Mira, la citroneta que está ahí en la entrada. La citroneta fue una de las mejores que hizo, que hubo en su momento, porque era muy accesible, muy carne perro. Es una reliquia ahí quien tiene la citroneta, la fila de autos preciosos, pero también, claro, el tema de los letreros que vimos en su momento, ¿no? Sí. Pero aquí de a poquito ya llevándolo a la actual imagen que podemos ir teniendo de Concepción. De hecho, ahí al medio, sin duda, falta algo, parece, ¿no? Justamente, faltan ciertos elementos ahí que que se construyeron posteriormente. Las famosas tulipas está Claro. preguntando. Sí, bueno, en fin. Bueno, y ahora queremos comentar también esta librería que es emblemática, que además es muy cercana, querida, para Matinal Nuestra Casa, ¿no? Librería Estudio. Librería Estudio, esta librería ubicada originalmente en Aníbal Pinto, entre O'Higgins y San Martín. Aníbal Pinto 345, creo que era la dirección original, o 35, en fin. Era justamente en Aníbal Pinto, entre O'Higgins y San Martín. Y la librería Estudio es un caso bien especial porque es una librería que lleva casi 6 décadas funcionando ininterrumpidamente. Es una librería que se mantiene vigente, que siempre tiene una gran oferta de libros de autores nacionales e internacionales, y que además ha sido parte de todos estos procesos. O sea, es un local con mucha historia y que ha sido parte de muchas generaciones, y de todos nosotros quienes pasamos al local de Aníbal Pinto a comprar libros, a ir a vitrinear, a ir a tentarnos con alguna novela, alguna publicación, y que además también, por supuesto, fue un centro cultural muy importante, sigue siéndolo. O sea, en su local pasaron grandes escritores, la relación de sus dueños y fundadores con la literatura nacional, haciendo encuentros literarios en el local, que eso también es muy importante de destacar, y ocupando originalmente un edificio que era de los años 30, ese edificio de departamentos que actualmente está totalmente transformado, que se construye a finales de la década del 30 y que además fue uno de los grandes antecesores de la arquitectura moderna en Concepción. No, tremenda librería Estudio, bueno, que sin duda hoy día con la modernidad también muchas de estas librerías
están sobreviviendo con alternativas en sus ventas. Sabemos que hay una crítica importante en nuestro país también el tema del impuesto al libro, a propósito de lo que decía Cami en Buenos Aires, en Argentina, las personas van allá precisamente a buscar muchos libros porque allá no existe el impuesto al libro, que es una temática que a ver si se va retomando este año con la nueva administración del presidente Gabriel Boric, pero qué lindo cómo también, a pesar del paso del tiempo, el paso del lugar físico, va quedando la historia, va también una historia familiar detrás. Absolutamente, absolutamente. La librería Estudio siempre tenía ese carácter, ese gran matiz que la distinguió de otras librerías. Un tema familiar, la relación cercana entre los propietarios del establecimiento con también los autores, de invitar a los autores. Zurita, por ejemplo, que se veía a la derecha en esta fotografía junto a don Jorge Jiménez, y a la izquierda la señora Fresia Vega, que fueron fundadores y personajes importantes en la historia cultural local. Y como se ve en esta publicidad de 1982, al servicio de la cultura. O sea, estamos hablando de una institución que, además de ser la librería, como uno puede entender el negocio librería, es un establecimiento que está al servicio de la cultura local, brindando ese espacio para los escritores para conversar, brindando ese espacio para dialogar, para compartir, para simplemente aprender y tener la cultura justamente al alcance de la mano. Sí, sin duda, es muy hermoso el registro que estábamos revisando, ¿cierto?, de la historia. Hay fotografías en esta librería Estudio, ¿cierto?, la nueva, que está ubicada en Galería Italia, acá en Concepción. Hay fotografías históricas de muchos de esos autores, como tú señalabas, ¿cierto?, que pasaron por el otro local en Aníbal Pinto, pero sin duda queda eso, ¿no? El recuerdo de lo importante que fue también para potenciar la cultura, para tener la instancia de conversar a partir de los temas, de los tópicos que se trataban en los libros, ¿no? Y esta, como decíamos, es la librería Estudio moderna, la que conocemos actualmente, y que sin duda la invitación es a que la visiten, Luis. Exactamente, que la visiten, que conozcan la gran variedad de autores, de títulos, de temas, muchos libros de arte, de ciencia, libros para niños, por ejemplo, hay una gran variedad de libros para niños. Si alguien quiere comprar algún libro para un pequeño, ese es el lugar. Y también, por supuesto, agradecer el espacio que Librería Estudio ha dado a los autores locales, autores de la región de Concepción, cuyo trabajo también se puede encontrar en esta librería, y eso es algo realmente bellísimo, de poder contar con un espacio para poder compartir estos trabajos en un entorno local, cuando sabemos que de repente el centralismo y todo lo que conlleva, digamos, a una visión muy limitada respecto a la misma literatura o el escribir, también se traspasa a este tipo de locales, y Librería Estudios hace lo contrario, da espacio para todos. Sin duda, y es muy familiar el ambiente, todavía está su fundadora ahí también, muchas veces presente en la librería, ¿cierto? Pauli, que está ahí súper disponible también y dispuesta a responder las dudas, porque ella, yo me atrevería a decir que lee prácticamente todos los libros que tiene en Librería Estudio, Luis, y por supuesto van a encontrar el 1930 aquí de nuestro queridísimo Luis de Almendral, que con mucho cariño Semana Semana prepara este espacio. Luis, gracias por habernos acompañado y como siempre a seguirte en tus redes sociales. Absolutamente, un saludo muy grande, sí, a Paulina, a don Jorge, recordar siempre a la señora Fresia también por su ímpetu para fundar esta librería. Y claro, en Concepción 1930 quedan poquitas copias, así que vayan a la librería y adquieran su número, porque están quedando cada vez menos copias, así que eso es buena noticia. Pasar este aviso. Eso es buena noticia, Luis, muchísimas gracias. Oye, antes que te vaya, a propósito, no tiene nada que ver con el libro, pero es parte de la historia para que ahí lo tengan presente. Un día como hoy, pero de 1987, se estrena por primera vez Los Simpsons. Hoy, el Día Internacional de los Simpsons. Lo dejo por ahí a quienes son fanáticos de Los Simpsons, nada más. Gracias, Luis, un abrazo. Chao, Luis, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Un besito.